Desde el primer momento en que Katiuska asumió el liderazgo de Omega, su carácter firme y su mirada decidida la convirtieron en una de las figuras más emblemáticas del desafío. Su voz transmitía seguridad, pero detrás de esa fortaleza se escondía una mujer que, aunque acostumbrada a los retos físicos y emocionales, no podía evitar sentir que algo dentro de su equipo comenzaba a tambalearse. Lo que pocos imaginaban era que ese desequilibrio tendría un nombre: Juan. Desde que ambos coincidieron en la competencia, una conexión natural se fue tejiendo entre ellos. No fue algo planeado ni tampoco buscado, simplemente sucedió. Entre las pruebas, las largas jornadas bajo el sol y las noches de cansancio, encontraron en el otro un espacio de confianza, un alivio en medio de la tensión constante. Katiuska veía en Juan a un aliado leal, alguien que la comprendía sin necesidad de palabras, un compañero de lucha que siempre estaba dispuesto a dar la milla extra por su equipo. Y Juan, por su parte, admiraba la fuerza, la valentía y la determinación de ella. No era solo una capitana, era el alma de Omega. Pero en un juego donde las estrategias se mezclan con emociones y las decisiones no siempre se toman con el corazón, la unión entre ambos pronto se vería puesta a prueba. El día en que Yudhisa tomó la decisión de llevarse a Juan fue un golpe inesperado para Katiuska. Ella había escuchado rumores, intuiciones, pequeños comentarios al pasar que le sugerían que algo podía cambiar, pero prefirió no creerlos. Quiso pensar que todo seguiría igual, que su equipo permanecería unido. Sin embargo, la realidad llegó con la fuerza de un vendaval. Cuando Yudhisa, sin titubear, anunció su decisión, el silencio se apoderó del ambiente. Katiuska sintió como una mezcla de sorpresa, impotencia y tristeza le recorría el cuerpo. Trató de mantener la compostura, pero en el fondo sabía que estaba perdiendo más que a un compañero de equipo. Juan, aunque intentó disimular, también lo sintió. Había algo en su mirada que revelaba más de lo que sus palabras podían decir. Yo lo presentía, confesó más tarde, dejando entrever que su intuición ya le había advertido de que algo así podía ocurrir. No fue casualidad. Él había notado la forma en que los capitanes se observaban, los movimientos estratégicos, las conversaciones silenciosas que se daban tras bambalinas. Sabía que en cualquier momento podría ser separado de Omega, pero aún así, no esperaba que el golpe llegara tan pronto ni de esa manera. Katiuska, con la voz entrecortada, habló luego de ese momento. Reconoció que había sido ingenua, que tal vez debió preverlo, que confió demasiado en que las emociones no interferirían con las decisiones. Fui ingenua, dijo mientras sus ojos se humedecían y su voz se quebraba. En sus palabras no había rencor, solo una mezcla de autocrítica y dolor. Porque más allá de la competencia, lo que había entre ellos era una amistad forjada a base de confianza, respeto y complicidad. Aquel día, mientras el equipo Omega veía partir a Juan, el ambiente cambió por completo. Las sonrisas se apagaron y la energía habitual se volvió tensa y silenciosa. Katiuska, intentando mantener el control, trató de enfocarse en su papel como capitana, pero era evidente que su mente estaba en otro lugar. La ausencia de Juan se sentía en cada entrenamiento, en cada conversación, en cada estrategia que ya no contaba con su opinión. El vacío que dejó no era físico, era emocional. Juan, desde su nuevo equipo, también sintió el cambio. Aunque intentaba adaptarse y mostrarse fuerte, había momentos en los que su mirada se perdía hacia donde alguna vez estuvo Omega. Recordaba las bromas, las largas charlas con Katiuska, las miradas de complicidad antes de una prueba. Ahora todo eso había quedado atrás. Ya no hay nada por hacer, dijo con resignación, sabiendo que en el desafío no hay espacio para los sentimientos cuando las reglas del juego se imponen. La separación entre ambos no fue simplemente una estrategia más del programa. Representó la fragilidad de los lazos en medio de una competencia que pone a prueba no solo el cuerpo, sino también el alma. Katiuska comprendió que liderar no solo implica tomar decisiones difíciles, sino también enfrentar pérdidas que duelen. Y en este caso, perder a Juan fue como arrancar una parte esencial de su equilibrio emocional dentro del juego. Los días posteriores fueron especialmente duros. Katiuska se refugió en su rol de capitana, intentando enfocarse en las pruebas y mantener la motivación del equipo. Pero en cada mirada, en cada momento de silencio, era evidente que algo faltaba. Sus compañeros la apoyaban, pero sabían que detrás de esa fuerza aparente había un vacío difícil de llenar. En el fondo, Katiuska sabía que la partida de Juan no solo había afectado su ánimo, sino también la dinámica general del equipo. Omega ya no tenía la misma coordinación, la misma chispa, esa sinergia natural que los hacía fuertes. Por su parte, Yudhisa, al tomar a Juan para su equipo, sabía que su decisión no pasaría desapercibida. Entendía perfectamente el vínculo que existía entre él y Katiuska,
Pero en el desafío no hay espacio para sentimentalismos. Cada movimiento cuenta, y cada elección puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Aún así, incluso ella notó la tensión que se generó después de su decisión. En cierto modo, había removido algo más profundo que una simple estrategia. Juan, aunque agradecido con su nuevo equipo, no pudo evitar sentirse dividido. Por un lado, sabía que debía seguir adelante, que lo mejor era concentrarse en las pruebas y en demostrar su valía donde fuera. Pero por otro, su mente regresaba una y otra vez al momento en que vio la expresión de Katiuska cuando lo separaron de Omega. Esa mirada, llena de sorpresa y tristeza, se le quedó grabada. Era una imagen difícil de olvidar. Durante las noches en el nuevo campamento, mientras los demás dormían, Juan solía quedarse despierto unos minutos más, mirando el cielo. Pensaba en todo lo que había vivido junto a Omega y en cómo las cosas podían cambiar tan rápido. Lo presentía, se repetía a sí mismo, como si esas palabras pudieran darle algo de consuelo. Pero aunque su intuición le había advertido del cambio, nada podía prepararlo para el impacto emocional que realmente sintió al vivirlo. Del otro lado, Katiuska hacía lo mismo. En los momentos de soledad, su mente también se llenaba de recuerdos. Recordaba las veces que Juan la apoyó cuando el equipo dudaba, cuando las pruebas parecían imposibles o cuando las tensiones internas amenazaban con dividirlos. Él siempre estuvo ahí, con una palabra precisa, con una actitud positiva que la hacía recuperar el ánimo. Por eso, su ausencia se sentía tan fuerte. No era solo un compañero menos, era una parte del equipo que se había ido y que difícilmente podría reemplazarse. El público, atento a cada detalle, también percibió la emoción de ambos. Las cámaras captaron los gestos, las miradas y las lágrimas contenidas. Muchos comenzaron a comentar que entre ellos había algo más que amistad, aunque ni Katiuska ni Juan lo confirmaron. Para ellos, la conexión iba más allá de lo romántico, era una alianza emocional forjada en el campo del desafío, donde la confianza se convierte en el bien más preciado. A medida que pasaban los días, Katiuska fue aprendiendo a canalizar su tristeza en fortaleza. Decidió que la mejor manera de honrar lo que construyó con Juan era seguir liderando con la misma pasión, demostrando que Omega podía levantarse a pesar de las pérdidas. Su carácter se volvió aún más decidido, sus palabras más firmes y sus estrategias más calculadas. Sin embargo, en su mirada seguía existiendo ese matiz de melancolía que solo quienes han perdido algo importante pueden entender. Juan, mientras tanto, se ganó rápidamente el respeto en su nuevo equipo. Su disciplina, su habilidad y su buena energía lo convirtieron en una pieza clave. Pero incluso en los momentos de éxito, su sonrisa nunca fue completamente la misma. Había una parte de él que seguía conectada con Omega, con esa etapa que marcó su experiencia en el desafío y con una capitana que había dejado una huella imborrable. Ambos sabían que el destino dentro del juego podía volver a cruzarlos, tal vez como rivales, tal vez en alguna prueba compartida. Y aunque las circunstancias eran distintas, el respeto y la conexión entre ellos seguían intactos. En más de una ocasión, cuando coincidieron en los espacios comunes o en los retos grupales, se pudo notar ese intercambio silencioso de miradas que decía más que cualquier palabra. No había reproches, solo comprensión. Los dos sabían que las reglas del juego habían decidido por ellos. Con el tiempo, esa separación que tanto dolió se transformó en una lección profunda para ambos. Katiuska entendió que incluso en los momentos de mayor unión, hay cosas que escapan de nuestro control. Que no se trata de ser débil o fuerte, sino de aceptar que en la vida, y en el desafío, las decisiones ajenas también nos afectan y debemos aprender a seguir adelante sin perder la esencia. Juan, por su parte, aprendió que las corazonadas no siempre evitan el dolor, pero ayudan a prepararse para lo inevitable. A veces, sentir que algo va a pasar no lo hace menos doloroso, pero sí más real. La verdadera razón por la que Katiuska y Juan quedaron separados no fue simplemente una estrategia del juego. Fue una combinación de intuición, emociones y decisiones inevitables que, sin quererlo, pusieron a prueba la fortaleza de ambos. Él lo presentía, y ella, en su corazón, quizá también lo sabía, pero prefirió creer que el vínculo que los unía bastaría para mantenerlos juntos. Cuando finalmente se dio cuenta de que no era así, no pudo contener las lágrimas. No eran lágrimas de debilidad, sino de reconocimiento. Entendió que había confiado, que había sentido genuinamente, y que en un entorno tan competitivo eso la hacía humana. Al final, lo que quedó entre ellos fue un lazo invisible, una historia sin necesidad de palabras. Aunque el juego siguió, aunque los equipos cambiaron y las estrategias continuaron, algo de esa unión permaneció. Porque hay vínculos que, aunque el destino los separe, siguen existiendo en el recuerdo y en la fuerza con que se enfrentan las nuevas etapas.
Para Katiuska, cada prueba posterior fue también una forma de demostrar que las emociones no la debilitan, sino que le dan sentido a su lucha. Para Juan, cada victoria tuvo el sabor agridulce de saber que, aunque estaba en otro equipo, una parte de su espíritu seguía corriendo al lado de Omega. Y quizás, en el fondo, ambos entendieron que el desafío no solo pone a prueba la fuerza física, sino también la capacidad de afrontar la pérdida, el cambio y la distancia. En ese juego de estrategias, emociones y decisiones inevitables, la historia de Katiuska y Juan quedará marcada como una de las más humanas y sinceras del desafío. No necesitaban declaraciones ni gestos grandilocuentes para demostrar lo que sentían. Bastó una mirada, un silencio compartido y una despedida forzada para dejar claro que, aunque el juego los separó, la conexión entre ellos seguirá siendo uno de los recuerdos más genuinos que surgieron en medio de la competencia. Y así, mientras las cámaras continúan captando nuevas alianzas, desafíos y rivalidades, hay algo que permanece en la memoria de quienes vieron aquella escena, el momento exacto en que Katiuska bajó la mirada, tratando de contener las lágrimas, y Juan, con voz serena, dijo que lo presentía. En esas palabras quedó encapsulada toda la esencia de lo que ambos vivieron, una mezcla de intuición, dolor y aceptación que trasciende el juego y muestra la humanidad detrás de cada participante. Porque al final, más allá de las pruebas, los premios y las estrategias, lo que realmente define el paso por el desafío son los vínculos que se crean, las emociones que se viven y las lecciones que se aprenden. Y la historia de Katiuska y Juan es, sin duda, una de esas que permanecerán grabadas como un recordatorio de que incluso en la competencia más dura, el corazón también juega su propio desafío. Comenta, dale like y suscríbete para más contenido.